¿Has notado que en los últimos años ha habido un aumento muy significativo de información que cuestiona profundamente los pilares de aquello que hemos llamado la realidad? Los medios de información libres, independientes y descentralizados están ganando día a día terreno a los medios de comunicación tradicionales, de manera lenta, pero sobre todo irreversible. ¿Por qué? Pues por una cuestión puramente orgánica. Los medios tradicionales son instituciones pesadas cuyos cambios se dan de manera muy lenta, en contradicción clara con un mundo altamente cambiante al cual estamos evolucionando. Cada vez hay menos gente que lee los periódicos, mira la televisión y sobre todo busca la formación en las universidades y en los centros institucionalizados. La razón es muy simple. En estos lugares no encuentran la información con la cual enfrentarse a un mundo. Se encuentran con que el mundo que tienen enfrente no se corresponde con la realidad que les están mostrando. Hay una crisis evidente de confianza en nuestras instituciones, una crisis de la cual no se salva nadie, ni siquiera la ciencia. Algunas figuras importantes ya se han adelantado a esta problemática. Por ejemplo, el caso de Jordan Peterson. Jordan Peterson ha creado su propia academia que compite directamente con la educación que se dan en las instituciones como Harvard o Princeton. La clave de ello es ofrecer conocimientos mucho más cercanos a la realidad, como pueda ser, por ejemplo, el storytelling, el lenguaje no verbal, la nutrición, la morfopsicología y un largo etcétera. Mario Conde explicaba recientemente en una de sus entrevistas que una de las cosas que más está estudiando recientemente es epigenética. En el transcurso de esta entrevista, Conde hacía referencia de que en nuestros genes y por lo tanto en nuestras células se pueden estar grabando información como puedan ser nuestras emociones o nuestros recuerdos del pasado. Este hecho, si bien es discutible, es importante que tenga que ser puesto en el contexto de lo que verdaderamente está estudiando la biología que trata del tema de la epigenética. La epigenética es esa rama de la biología que estudia lo que está por fuera de los genes. Y esta está demostrando que nuestros genes per se no son nada, sino que están conectados al 101% con el ambiente y el entorno en el cual vivimos y lo hacen respondiendo directamente a todo aquello que nos rodea. Por lo tanto, el dogma central de la biología de que todo está en nuestros genes resulta que es falso. Nuestros genes per se no son nada y eso filosóficamente nos lleva a una conclusión y es, no somos lo que somos, sino lo que hacemos con lo que somos. Hola, me llamo Artur Salas, soy licenciado en física y durante más de 15 años he estado realizando una profunda investigación de todo el conocimiento científico que ha quedado fuera del relato. Hace 14 años abrí un blog titulado La Ciencia Perdida, que se convirtió en su momento en un referente sobre conocimiento científico que no está dentro del relato académico, para posteriormente pasar a la publicación de 4 libros titulados Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito, donde exploro todo este conocimiento que está quedando fuera del relato. Hoy quisiera hablarte de algunas cosas que creo que pueden resultar de tu interés. En mayo del año 2024, en el conocido podcast de Joe Rogan, un podcast que tiene millones y millones de seguidores, se hacía una entrevista a un actor que incluso llegó a estar nominado al Oscar, llamado Terrence Howard. En el transcurso de esta entrevista, Howard se hacía eco de la historia de un escultor, pintor y organista que también publicó varios artículos sobre ciencia. En particular, un libro publicado en el año 1927 titulado El Universal. En este libro, Russell se hacía eco de que nuestra tabla periódica, la tabla periódica de Mendeleev, que tiene toda una serie de parámetros físicos, magnéticos, eléctricos y demás que determinan la electronegatividad, el diamagnetismo, las valencias de los elementos, es claramente insuficiente para describir algunos de los aspectos más importantes que tienen o de los comportamientos más importantes que tienen los diferentes elementos de la tabla periódica. Por lo tanto, hay un límite en la tabla periódica de Mendeleev que Russell
pocos años después de su publicación, trató de expandir enormemente. Sobra decir que varios científicos reaccionaron inmediatamente a las palabras de Howard, tratándolo de pseudocientífico, de persona que estaba explicando argumentos de alguien que había sido claramente superado, pero lo cierto es que todas estas explicaciones no respondieron a las preguntas que Russell nos había dejado hace 100 años cuando publicó este libro. Quisiera hoy ahora hablarte de otro gran científico que fue Corentin Louis Kerbrand. Este químico francés estudió en los años 60 la microbiología, en particular cierto tipo de bacterias y hongo, determinando que estos son capaces de realizar transmutaciones nucleares a baja temperatura. Esto significa que algunas bacterias son capaces de transmutar nuclearmente el sodio a potasio o el sodio a magnesio, por ponerte un ejemplo. Años después, científicos militares, en secreto, replicaron los trabajos de Louis Kerbrand y determinaron que en la mitocondria, es decir, en ese orgánulo que está dentro de todas nuestras células y encargado de producir, perdón, la energía de la cual la célula se alimenta, encontraron hasta 4 transmutaciones nucleares. Este hecho expande enormemente lo que sabemos sobre la mitocondria como central de producción de energía de la célula para incluir en ella, además del ATP y el ciclo de Krebs, conocido por cualquier biólogo, la posibilidad de que la energía celular pueda producirse también a través de reacciones nucleares a baja temperatura. ¿Sabías, por ejemplo, que todos los intentos de reducir la mente humana a puras reacciones bioquímicas en el cerebro han fracasado? John Eccles fue el primer neurólogo, atención lo que digo, el primer neurólogo en ser galardonado con el Premio Nobel de Medicina, más en concreto en el año 1962. Y Eccles publicó un ensayo junto a Karl Popper, que podemos considerar a Popper como el principal historiador de la ciencia del siglo pasado o una de las autoridades más importantes en filosofía de la ciencia que ha dado toda la historia. Pues en este libro que te digo, titulado Mente y Cerebro y cómo estos dos interaccionan, Eccles se hacía eco de un descubrimiento verdaderamente revolucionario. Resulta que hay una serie de neuronas en esta parte superior que coincidiría con lo que siempre se le ha llamado el séptimo chakra, que resulta que reciben un impulso antes, es decir, un impulso bioeléctrico segundos antes de que el pensamiento se manifieste. Según Eccles, este punto del cerebro sería el lugar donde habría la expansión de la mente mucho más allá del cerebro, que contactaría directamente con un campo de información que es externo y que se manifiesta en el cerebro. Esto nos llevaría a la conclusión de que realmente, a lo mejor, más que seres pensantes, lo que somos seres pensados, pensados por una conciencia exterior. Este y otros muchos temas han sido investigados por mí a lo largo de muchos años y he decidido hace un par de años realizar el primer curso anual de introducción a la ciencia rigurosa, que es todos aquellos modelos científicos que han quedado fuera del relato académico. Es un viaje apasionante donde los alumnos disfrutan de una comunidad que cada vez está creciendo más, donde se exploran con rigor y desde una perspectiva histórica todos aquellos conocimientos científicos, como te digo, que han quedado fuera. Y me refiero a todos los campos: física, química, biología, geología, ciencia natural, medicina y un largo etcétera. En este vídeo te invito a que formes parte de la comunidad del curso anual de introducción a la ciencia rigurosa que estoy dando en la Living University of Terrain, una plataforma que engloba a otros amigos, la mayoría licenciados o doctores en otras ramas científicas, que están dando otro punto de vista global y mucho más revolucionario sobre el conocimiento, es decir, sobre la ciencia. Te invito a que formas parte de esta comunidad. En la descripción del vídeo te dejaré un enlace para que puedas saber mucho más y te agradezco de corazón el tiempo que has dedicado para escuchar este vídeo hasta el final. Muchísimas gracias por todo y espero verte muy pronto. Gracias.